prácticamente son no solamente la salida, eso tiene que conversar mucho con la parte de calidad, porque son los tiempos, correcto, en la atención, las consultas, correcto, que pueden existir. Acá son consultas diferidas, correcto, que normalmente si su tiempo de respuesta es muy alta, se le notifica por correo electrónico. Quiere decir que esa consulta está corriendo en la base de datos durante toda la noche y al día siguiente, en 24 horas, se le remite la consulta. Entonces, este es un requerimiento, ¿okay?, del aplicativo en general. Pues, entonces vayamos ahora, digamos, de manera modular, de manera específica, de manera de tal. Todo lo que viene aquí, a partir de acá, módulo de administración, módulo de consultas predefinidas, módulo de consultas flexibles, módulo de metadatos, correcto, son, en otras palabras, tal como indica su control de lectura, los casos de uso. ¿Me puedo entender? Los casos de uso. Entonces, ¿qué pasa con los casos de uso? ¿Qué vienen siendo los casos de uso? Parte 4, la parte que ya les envié. Sesión 4, ¿correcto? ¿Qué pasa con los casos de uso? Para empezar, lo que vamos a usar es el UML, ¿ok? Totalmente el UML, usando el Rational Rows. Esa es parte de su primera práctica, por eso que está en la grabación, ¿no? Y eso es lo que tienen que hacer. Primero tienen que sacar una foto a la empresa. Sacar una foto. ¿Qué significa sacar una foto? Primero determinar los objetivos de la empresa. Y la empresa tiene después actividades, y hay que determinar las actividades de la empresa. Estas actividades de la empresa tienen que estar relacionadas con las metas. Significa que lo primero que tenemos que hacer es el casos de uso del negocio. Y tú vas a tener una cantidad de casos de uso que son las actividades que ocurren en el negocio, que van a conversar con actores. De esa cantidad de casos de uso, tú vas a identificar cuáles son las que vas a automatizar. Y las que vas a automatizar son las que entran en el alcance. ¿Me dejo entender? Entonces, normalmente en esta época, en las maestrías de administración, se les enseña tal cual como estamos viendo en estos momentos, para que el administrador haga sus diagramas de casos de uso del negocio completo. Viene la persona de sistemas y simplemente pide los casos de uso del negocio, por favor. Porque él va a generar los casos de uso del sistema. Los casos de uso del sistema son los casos de uso, que hay varios ahí, de lo que usted quiere que se automatice. Automatizar, señores, es poner control. ¿Me dejó entender? Un sistema de información puede estar automatizado y no automatizado. No quiere decir que un sistema de información tiene que estar automatizado. Y acá hay un ejemplo. Yo tomo la lista de asistencia dándole un papel y usted pone sus nombres. Yo me lo llevo y lo controlo. Ese es un sistema de información. Yo doy el input, pongo la fecha, la firma para que ustedes puedan ingresar. Ustedes ingresan la información, me lo llevo y termino el control. ¿Está automatizado eso? No. Pero es un sistema de información. ¿Me dejo entender? Automatizado quiere decir que establece controles. Si estuviera automatizado, a mí me reduce los tiempos de estar haciendo, digamos, pasando su asistencia después de repente de un cuadro Excel. Simplemente ven en una PC, tomo la lista, correcto, aparece todos ustedes en registro con checkbox, por defecto están asistiendo a clase y solamente quito los que no vienen. ¿Correcto? Terminó, ya no me tengo que, digamos, centrar en la asistencia. ¿Me dejo entender el punto? Normalmente un sistema de información, como dijimos en la primera clase, es una demanda. Y la demanda para el usuario son controles. ¿Me dejo entender? Son controles. Tienen otro control relacionado con ustedes, las notas. Como hablamos una vez, las notas. ¿Correcto? La nota es importante para usted. Pero si ustedes tienen un problema, tienen que esperar casi un ciclo o medio ciclo para ver su nota anterior, ¿sí o no? Porque es la gran cantidad de alumnos que existen. ¿Ok? ¿Qué pasa si sus notas se pierden? Que nunca llevó este curso. Sería un caos. ¿Y qué puede ocurrir? Puede ocurrir, ¿correcto? O que alguien manipule una nota. El señor tenía 12. Usted sabe que para aprobar tiene que tener 14, ¿sí o no? Tenerle un 11 es desaprobado. ¿Ok? Tenía 11, vamos a poner. Y sale al final que tiene 18. ¿Qué está pasando ahí? Manipulación. Por eso, los formatos, establece controles.
Mire, si yo quiero establecer controles específicamente en ese proceso, ¿qué hago con el documento de salida? Código de barras. Se supone que eso es un acta de notas. Se imprime y está el código de barras, y está ahí. Y está la nota total, la suma total de todos los alumnos. Si todos tienen 10, 10, 10, 10, la suma total. ¿Me dejó entender? Si alguien manipula la data en el sistema y tú lo referencias con lo que tienes impreso en alta ya, y es diferente, alguien manipuló la data ahí. ¿Me dejó entender? O sea, el sistema de información, que es la demanda, para el usuario final lo ve como el punto de vista como establecer controles. ¿Me dejó entender? Controles. Para el usuario es así. Para nosotros es totalmente automatizar todo. Entonces, empezamos, ¿no? El rational. ¿Qué pasa con el rational? Miren, acá tenemos dos laboratorios, ¿correcto? Tenemos acá, ¿no? Tenemos un caso de marketing, tenemos el caso de uso, ¿correcto?, de negocio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Hay que identificar prácticamente, primero hay que establecer los casos de uso del negocio, no los casos de uso del sistema, sino del negocio. Y eso están enfocados ustedes, los que son de la carrera o no son de lo que son y los que no son de la carrera, ¿correcto? Entonces, los actores de negocio tienen una particularidad. Observan aquí esta rayita que tienen, esos que son del negocio significa. Los que son del sistema no tienen esa rayita, son del color amarillo. Como tenemos actores, también tenemos los propios casos de uso. Los casos de uso que centralizan un conjunto de actividades. En otras palabras, viene a ser casi como si fuera un proceso. ¿Me dejo entender? Pero no un proceso entero como tal, sino un proceso que engloba subprocesos, subactividades que están relacionadas. ¿Correcto? Porque no puedes generalizar todo en un solo proceso también. Entonces, lo que pasa es que entre los actores y el caso de uso hay que establecer la relación. O el actor que está relacionado con el caso de uso activa el caso de uso, o el caso de uso como tal activa y le da información al actor. Eso depende de su análisis. No hay un análisis mal hecho y nunca lo va a ver porque el software nunca te lo va a decir. ¿Me dejo entender? Sino cuando estás validando en el transcurso ves que no es así la relación en verdad y tienes que cambiarlo. Y no hay ningún problema en ese punto. ¿Ya? La relación. O también, correcto, un caso de uso puede dar información, correcto, a varios actores y generarse por la acción de un actor propio en el negocio. ¿No? Muy bien. Si tenemos un caso de uso, hay que detallar ese caso de uso. O sea, quiere decir que cada caso de uso que tenemos que detallarlo, tenemos que explotarlo. ¿Correcto? Tenemos que explotarlo. Entonces, si lo explotamos, un caso de uso, lo que tenemos básicamente es su diagrama. ¿Correcto? Si observan ahí ustedes, vamos a generar, correcto, el diagrama de actividades. Cada caso de uso tiene que tener su propio diagrama de actividades. Y ahí está su investigación de ustedes. Ahí está la investigación. ¿Se acuerdan que ustedes tenían que hacer de 3 empresas, 2 nacionales y una extranjera? Pues de cada una de ellas es no solamente la grabación. Bueno, es la grabación solamente, pero ya en el segundo entregable, la final, se desagrega más el diagrama de actividades, ¿no? Ese caso de uso nada más, ¿ok? Cómo inicia, cómo termina y qué actividades se generan. Hay que explotarlo. ¿Me dejo entender? Hay que explotarlo. Entonces tendríamos ahí el diagrama de actividades. Tenemos los actores, tenemos los... Ahora, observen. Estos son, por ejemplo, actores de sistemas. ¿Correcto? Ya no tiene una simbología. Casos de uso de sistema. ¿Correcto? ¿Cómo se relacionan? Tenemos las clases, ¿no? En el control de lectura indica también que es necesario que se establezcan las clases para sacar los modelos de los datos. ¿Correcto? Eso normalmente se hace de ¿qué? De los documentos del proceso. He dicho que ustedes tienen que basarse toda la parte de ventas online. ¿Me dejo entender? Entonces tendríamos
¿okay? El diagrama de las clases, tenemos por ejemplo la encuesta, sector de encuesta y meta de encuestas, cómo están relacionados, ¿no? Y tenemos todo el conjunto de diagramas. Este solamente es un vistazo, un pincelazo general. Lo que vamos a hacer hoy día es la parte de los casos de uso del negocio, ¿no? Después, ¿qué más tenemos? ¿Correcto? Tenemos básicamente este es el deployment, ¿correcto? Y tenemos todos estos diagramas, ¿no? El diagrama de los casos de uso de negocio, de actividades, ¿correcto? El diagrama de clases, ¿ok? Entonces, esos puntos aquí se desagregan, ¿correcto? El diagrama de estado, de colaboración, de secuencia, de componentes, de despliegue, ¿no? Eso es el análisis propiamente dicho, ¿okay? A nivel de sistemas. Pero a lo que usted le debe interesar, ¿correcto?, para generar el alcance, es propiamente el diagrama de casos de uso del negocio con sus actividades. Y también el diagrama de clases, ¿no? El diagrama de clases, donde tienen básicamente los modelos de datos, cómo van a estar almacenados, ¿no? Ya el despliegue adicional es ya de las personas de sistemas, ¿me dejo entender? Inclusive básicamente a los que no son de sistemas, solamente el diagrama de casos de uso del negocio y su diagrama de actividad, ¿no? Bien, empezamos entonces de manera general. Todo lo que esté pasando en el video está acá en el siguiente laboratorio, ¿correcto? Todo lo que esté pasando en el video está acá, ¿ya? Entonces empezamos. Abrimos entonces, ¿correcto? Ok, el rational rows, ¿no? Ponemos ok, no vamos a poner ningún, voy a retroceder porque es un problema que siempre ocurre cuando se inicia, ¿no? A ver. Perfecto. Entonces, abrimos el rational rows, ¿correcto? A ver, tenemos varios frameworks con los que podemos seleccionar para, digamos, ser compatibles nuestro análisis. En este caso, nosotros vamos a poner cancelar, porque no vamos a usar ninguno de ellos sino el estándar propio del UML. Damos clic en cancelar. Desaparece la ventana y entonces tenemos ahí nuestra ventana normal, ¿no? Mira, casos, vista de casos de uso, correcto, vista lógica y vista de componentes. Perfecto. Ahí estamos desplegando y tenemos todo, digamos, de manera desplegada. Bien, observe, si doy clic en caso de uso de negocio y doy clic en main, la parte principal, tengo iconos, tengo iconos.